El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. (1984) Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. Olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decía las palabras al pie. Dentro del piso una voz leía una lista de números que tenían algo que ver con la producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de espejo empañado que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. El instrumento llamado telepantalla podía ser amortiguado en su volumen, pero no había manera de cerrarlo del todo. A través de los ventanales veía uno de esos cartelones y la cara de bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. El gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados. Se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. Esto es Fantasías en Carrusel. Sean bienvenidos. La emisión de hoy se propone explorar el universo del escritor inglés George Orwell, creador de una obra profunda, conmovedora, intensa, que se propone auscultar con minuciosa visión crítica los fenómenos que se desprenden de las complejas relaciones entre la sociedad y el Estado totalitario y que se establecen entre las ideologías y la manipulación de la memoria. Su obra narrativa, producto de un apareamiento entre la ficción y el realismo, plantea también un discurso que se empeña en hacer una radiografía ácida de la antiutopía que se ciñe sobre las estructuras del pensamiento occidental, revelando sus patologías y sus peligrosos sueños de uniformación del espíritu humano. Frente a los ojos de Orwell, y más claramente en su ya clásica novela titulada 1984, el mundo se está convirtiendo en una trampa, en un cementerio de conciencias descompuestas. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rosa Marta, buenas noches. Oye, René, ¿qué representa esta célebre novela 1984 de Orwell? ¿Qué es lo que la hace tan perturbadora? ¿Y cómo fue tu primer contacto con ella? Pues mi primer contacto no es tanto con 1984 como con Orwell. Es decir, Orwell fue un militante marxista de una clara línea marxista, muy democrática. Entonces, bueno, pues me acerqué a él por esta lectura política. Incluso la lectura de Animal Farm, que
traducido como Rebelión en la Granja y de 1984, son posteriores, porque además Orwell es una especie de leyenda en la izquierda internacional. Es decir, él que nace en 1903 en la India, lleva una vida aventurera fascinante, trabaja como policía en Birmania, ahí empieza a escribir, muy joven empieza a escribir, y luego va en 1936 a España a pelea al lado del PUOM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, de tendencia trotskista. Esto hay que explicarlo porque solo así se puede comprender el que después él vaya a escribir tanto La Rebelión en la Granja, que escribe en 1945, como 1984. Yo creo que no se podría entender sin ver al militante político, al combatiente, no solo de la guerra civil española, sino también al hombre que va a dar una lucha antifascista y, ojo, también esto es muy importante, antiestalinista. Es decir, su experiencia como militante del PUOM y como combatiente en la guerra civil española, si lo hace chocar con el estalinismo, si lo hace chocar con el socialismo real, y para él es un golpe tremendo. Incluso en alguna carta después de esto dice: he descubierto el verdadero rostro del socialismo, ahora soy socialista, pero separándose, distinguiéndose de todo el triunfo que estaba obteniendo en ese momento Stalin al derrotar a los alemanes. Entonces, cuando escribe estos dos libros, es un vaticinio desesperado, angustioso, más que un vaticinio, es una advertencia de cómo puede ser 1984 bajo un régimen totalitario. Él siente que puede haber un triunfo de parte de esta falsificación del marxismo, y cree que puede concluir con 1984, pero finalmente 1984 puede ser las dictaduras también fascista, aunque claro, él se dirige más directamente al estalinismo. Esto creo que es interesante separarlo. También en el caso de La Rebelión en la Granja, que también ven como una sátira a todas las dictaduras, los críticos, yo creo que hay algo mucho más que los críticos no han señalado, y que también es la historia del fracaso de todas las revoluciones. Es decir, no hay una sola revolución exitosa. Es decir, tú podrías decirme la cubana, la rusa, la mexicana, ninguna. Todas se van diluyendo, se pierden, y todas sus premisas, todos sus principios son destruidos implacablemente, lo mismo en la francesa que en la rusa. Entonces él lo que encuentra cuando empieza a llevar una vida militante, pues es una deformación de lo que él pensaba, de lo que él había leído. Y hay que pensar también, hay que imaginar que Orwell, como muchos ingleses, tuvo simpatías por Trotsky. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. Ahí, Winston encontró a su amigo Sim, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizá no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos, sino camaradas. Pero había una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Era filólogo especializado en neolengua. Le sirvieron ginebra en unas tarrinas. Sim comenzó a hablar. ¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer? Estaba trabajando. Lo veré en el cine seguramente. Fue una buena ejecución, pero me parece que estropean el efecto atándoles los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos, es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul, de un azul brillante. Ese detalle es el que más me gusta. ¿Cómo va el diccionario? Despacio, por los adjetivos. Es un trabajo fascinante. La 10ª edición del diccionario de neolengua. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendrán que aprenderlo de nuevo. Creerás, por ejemplo, que nuestra principal labor consiste en inventar nuevas palabras. No, nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras.
centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del Gran Hermano. Al oír nombrar al Gran Hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Sim descubrió inmediatamente cierta falta de entusiasmo. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale. Incluso cuando escribes, sigues pensando en la antigua lengua. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. De pronto Winston tuvo la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizaría a Sim. Es demasiado inteligente, ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no les gustan estas gentes. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. ¿Cuáles son, René, los orígenes del Orwell escritor y del Orwell luchador social? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer literatura y al mismo tiempo a comprometerse de esa manera con las causas políticas? Pues yo creo que es exactamente el medio en donde vive, el medio en donde se desarrolla. Es decir, como decíamos hace un momento, como Kipling nace en Inglaterra, pero su padre, que no era un hombre rico, no tenía una situación de gran bonanza, pues lo lleva, y esto es algo así que me llamó mucho la atención en la biografía de Orwell. En algún momento el papá lo lleva a ver barrios obreros ingleses de una gran sordidez, como viven los obreros en todas partes del mundo, en términos generales o en relación, salvo los países muy desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que hay ya desde su infancia una tendencia a luchar por lo positivo, a luchar por la libertad y por la democracia, que es otra tradición inglesa. Es decir, dentro de los ingleses hay esta enorme tradición, no es como España. En ese sentido estaría mucho más cerca de una gran línea democrática que los ingleses se han planteado desde hace muchos años y que han llevado, pues a pesar de la monarquía, es una monarquía constitucional donde hay un sistema parlamentario y consecuentemente democrático importante. Entonces todo esto es Orwell en lo político, y él en esta vida aventurera que lo hace ser lavaplatos en París, pues indudablemente que permanentemente él está en contacto con los sectores más desposeídos, más pobres, más necesitados, que en esa época en Europa se contaban por millares, realmente por millones. No es el caso de la Europa pujante muy desarrollada que vemos ahora. Y por el otro lado, bueno, la literatura al parecer también era algo que llevaba desde muy pequeño, porque él empezó a escribir en los periódicos escolares desde niño poemas, y sus primeras novelas que se han perdido, que fueron extraviadas en sus luchas y en sus viajes constantes, fue un escritor perseguido por el estalinismo, por el comunismo. También son obras muy primeras, ¿no? Lo que sí hay que añadir es que muy pronto alcanzó una gran perfección. Hay que pensar que él muere muy joven y dejó novelas realmente extraordinarias, revolucionarias en todo sentido. Winston examinó la pequeña habitación en la tienda del señor Charrington
Junto a la ventana, la enorme cama estaba preparada con viejas mantas y una colcha raquítica. Julia llegaría pronto. El corazón le decía a Winston que todo esto era una locura. Sí, una locura consciente y suicida. De todos los crímenes que un miembro del partido podía cometer, este era el de más imposible ocultación. Nadie podía tener un lugar para estar solo de vez en cuando. La intimidad había sido abolida. Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una monstruosa mujer, sólida como una columna normanda, con antebrazos de un color moreno rojizo. Cuando la boca de la mujer no estaba impedida por los alfileres de la ropa, cantaba con poderosa voz. Solo una ilusión sin esperanza, que pasó como un día de abril, pero aquella mirada, aquella palabra y los ensueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción obsesionaba a Londres desde hacía muchas semanas. Era una de las producciones de una subsección del Departamento de Música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana, valiéndose de un instrumento llamado versificador. Pero la mujer la cantaba con tan buen oído que el horrible sonsonete se había convertido en unos sonidos casi agradables. Era inconcebible que Julia y él pudieran frecuentar este lugar más de unas semanas sin que los casaran. Pero la tentación de disponer de un escondite verdaderamente suyo bajo techo y en un sitio bastante cercano al lugar de trabajo había sido demasiado fuerte para él. Las horas de trabajo habían aumentado implacablemente en preparación de la semana de odio. Ambos sabían que era una locura. Era como si avanzaran a propósito hacia sus tumbas. La voz de la mujer se escuchaba a lo lejos. Por lo visto, se sabía la canción de memoria. Le parecía muy curioso a Winston no haber oído nunca a un miembro del partido cantando espontáneamente y en soledad. Habría parecido una herejía política, una excentricidad peligrosa. Oye, René, ¿y el resto de la obra orwelliana, además de 1984 y de Rebelión en la Granja, de qué habla? ¿De qué se preocupa? ¿Cuál es su estructura? Pues es un crítico literario muy serio, realmente. También ejerció la crítica literaria, no de manera cotidiana con los autores que iban apareciendo, aunque sí habló de libros españoles que aparecieron alrededor de la Guerra Civil Española, pero él hablaba de Kipling, tiene libros sobre Tolstoy, sobre Shakespeare, tenía una gran predilección por los clásicos y les dedicó páginas realmente memorables. Bueno, también el periodismo ocupó parte de su tiempo. Él hizo mucho periodismo, dirigió periódicos importantes en Inglaterra, periódicos muy combativos en contra del fascismo y también, desde luego, en contra del comunismo, que lo había perseguido muy ferozmente por años, aún en Inglaterra, de tal manera que es un hombre que, pues podríamos decirlo en una sola palabra, es múltiple, es muy rico, es muy variado. Tiene sus artículos periodísticos y prólogos en varios volúmenes. Entre nosotros en México, para los lectores de habla hispana, se puede encontrar parte de ello en un libro que se llama A mi manera, que es el asunto, es decir, es un título totalmente puesto en castellano. El libro en inglés se llama de otra manera, pero aquí reúne sus artículos, sus prólogos. También tiene mucho texto de tipo político, ensayos políticos, los que él utilizaba para defender sus posturas políticas, para explicar. Tiene un libro muy bello que se llama Homenaje a Cataluña, que es un libro muy bello donde él describe toda su participación en el PUM, en la Guerra Civil. Y bueno, pues creo que ya con todo esto que te estoy señalando, pues se ve que es un hombre de una gran riqueza intelectual y artística. Winston estaba atado a una silla rodeada de esferas graduadas, bajo cegadores focos.
Se reía a carcajadas y gritaba confesiones sin cesar. Lo confesaba todo, hasta lo que había logrado callar bajo las torturas. Le contaba toda la historia de su vida a un público que ya conocía. Intentó levantarse e incorporarse, pues casi tenía la seguridad de haber oído la voz de O'Brien. Era su atormentador, su inquisidor y su amigo. Era él quien sugería las preguntas y las respuestas, y una vez, mientras dormía, una voz le había murmurado: «No te preocupes, está bajo mi custodia. Te he vigilado durante 7 años. Ahora ha llegado el momento decisivo. Te salvaré, te haré perfecto». Te dije que si nos encontrábamos de nuevo sería aquí. Sí. Recuerda, por favor, durante nuestra conversación, que está en mi mano infligirte dolor en el momento y en el grado que desee. Si me dices mentiras o intentas engañarme de alguna manera, o te dejas caer por debajo de tu nivel normal de inteligencia, te haré dar un alarido inmediatamente. ¿Entendido? Sí. Me estoy tomando tantas molestias contigo porque te lo mereces. Sabes perfectamente lo que te ocurre. Estás trastornado mentalmente. Padeces de una memoria defectuosa. Eres incapaz de recordar los acontecimientos reales y te convences a ti mismo de que te acuerdas de otras cosas que ocurrieron. Por fortuna tu caso es curable. Hace unos años sufriste una obcecación muy seria. Creíste que 3 hombres que habían sido miembros del partido fueron ejecutados por traición y sabotaje después de haber confesado delitos. Creíste, repito, que no eran culpables de los delitos que se les imputaban. Creíste que habías visto una prueba documental innegable que demostraba que sus confesiones habían sido forzadas y falsas. Sufriste una alucinación que te hizo ver cierta fotografía. Llegaste a creer que la habías tenido en tus manos. Era una foto como esta. ¿Existe? No. O'Brien crujía. En la pared de enfrente había un agujero de la memoria. Abrió la rejilla y la fotografía salió dando vueltas en el torbellino del aire caliente y se deshizo en una fugaz llama. Cenizas. Ni siquiera cenizas identificables. Polvo. Nunca existió. Pero existió. Existe. Sí, existe en la memoria. Lo recuerdo. Y tú también lo recuerdas. Yo no lo recuerdo. Hay una consigna del partido sobre el control del pasado. Repítela, Winston, por favor. El que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente controla el pasado. El que controla el presente controla el pasado. ¿Y crees tú, Winston, que el pasado existe verdaderamente? ¿Dónde existe el pasado? En los documentos está escrito, y también en la mente, en la memoria de los hombres. Pues nosotros, el partido, controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias. De manera que controlamos el pasado. ¿No es así? Dime, ¿cuándo me matarán? A lo mejor tardan aún mucho tiempo. Eres un caso difícil, pero no pierdas la esperanza. Todos se curan antes o después. Al final, te mataremos. Oye, René, ¿qué aciertos, qué errores, qué profecías se cumplen o cuáles están por cumplirse según tú, de aquellas que se han podido desprender de 1984? ¿Y cuál es el legado de Orwell a la literatura y a la sociología? A la literatura es muy importante porque Orwell es un escritor muy brillante, de un estilo realmente extraordinario, es un enorme escritor. Es decir, si nosotros dejamos de lado los temas políticos que él trata en 1984 o la rebelión en la granja, es decir, de todos modos hay una prosa realmente extraordinaria, creaciones literarias monumentales.
Pero bueno, respecto a los vaticinios, podríamos decir a simple vista que no se cumplió ninguno, porque se cayó el comunismo, porque las revoluciones hechas a imagen y semejanza del estalinismo han desaparecido o están en vías de desaparecer. La China pues se está perdiendo aceleradamente, la cubana también. Entonces no hay realmente ya, todo este modelo que vio en Europa Orwell ha desaparecido para dar lugar o para permitir el restablecimiento del capitalismo, a veces de un capitalismo también salvaje que es el neoliberalismo, pero ahí lo tenemos. Yo creo que lo que Orwell critica más ásperamente es la posibilidad de un tipo de dictadura de cualquier signo. Pero este tipo de dictadura puede ser también de un sistema, no puede ser exclusivamente de una persona, no es solamente el Big Brother de 1984, también puede ser de un sistema. México ha padecido la dictadura, es decir, de un solo partido durante 60 años, es decir, no está representada por un solo hombre, está representado por un partido político que es el PRI, por un sistema político que encabeza el PRI y el presidencialismo. Contra eso es que Orwell hace la crítica. Sí, yo creo que la crítica es mucho más amplia y que en ese sentido sigue siendo válida, sí, porque ni se han acabado las dictaduras en el mundo, ni estamos entrando a sistemas más benignos y más generosos, y seguimos teniendo los problemas de la estupidez que muchos han señalado como una característica del comunismo, pero que realmente, y este es un Orwell mucho más profundo, la estupidez es una característica de la humanidad. Es decir, cambia de sistema, cambia de modelo político, pero siempre dentro de posibilidades realmente aterradoras. Posibilidades que en cualquier momento pueden desembocar siempre en un Hitler, en un Stalin, en cualquier tipo de dictadura feroz. René, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus ideas. Buenas noches. Pues gracias a ti por escucharlas. Por el momento, gracias René, por el momento solo nos queda despedirnos de quienes nos escuchan, dándoles una bibliografía mínima para que se aproximen a la obra de George Orwell. De entre los textos de este autor destacan La Marca, Sin Blanca en París y Londres, Rebelión en la Granja y 1984, de donde extrajimos los fragmentos que escuchamos a lo largo de este programa. Gracias, muy buenas noches. Participamos en este programa en los controles técnicos Sabino Sosa, en el guión Jairo Calixto Albarrán, en la narración Federico Engels, voz Rafael Rocha, asistencia de producción Hernán Nájera, producción Gabriela Morales, en la conducción su amiga de siempre Rosa Marta Jasso. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila.